Antes de empezar a meternos en faena en cuanto a recomendaciones dietéticas para diabéticos, ya sé que en este caso Isabel y todas las personas que sufrís o padecéis diabetes tipo 1 o tipo 2 estáis súper al tanto y habéis recibido esa educación diabetológica, pero vamos a primero explicar qué es la diabetes, porque igual tenéis un poco de lío. Existe la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 o insulinodependiente, es decir, son dependientes de insulina, es una diabetes que el problema está que el propio sistema inmunitario ataca al páncreas, a las células que producen esa insulina cuando nosotros comemos azúcar, y entonces, pues claro, la producción de insulina se ve reducida o casi anulada, porque se va destruyendo esos islotes de Langerhans que son los que segregan esa insulina. La insulina, ¿qué función tiene? Lo que hace es, digamos, de llave, abre la puerta de la célula para meter el azúcar dentro y que luego esa célula pueda utilizar ese azúcar. Claro, si no tenemos llaves, no podemos entrar dentro de la célula. Entonces, las personas que tienen diabetes de tipo 1, lo que van a tener que estar es siempre dependiendo de esa insulina inyectada para tener esas llaves que cuando consuman hidratos de carbono, fuentes de glucosa, pues puedan aprovechar y puedan hacer el metabolismo normal de la célula. Las de tipo 2, que son más típicas cuando ya tenemos unos años, aunque ahora ya se ven niños con diabetes de tipo 2, lo que ocurre es que son las propias células las que no responden a la llave, digámoslo así. Se hacen resistentes a la insulina. Entonces, tú puedes tener una diabetes de tipo 2 y no tener por qué pincharte insulina. Hay veces que se hace por medicación, o hay veces que con la propia dieta y ejercicio ya se pueden más o menos controlar los niveles de glucosa en sangre. ¿Se me ha entendido? Es complicado explicar esto, ¿eh? Sencillo. ¿Me has entendido? Sí, porque yo lo que me va a poner es eso. Es una cosa que me va a controlar la glucosa en sangre en todos los momentos y según lo que como, qué pasa en mi cuerpo. Vale. Y yo tengo que relacionar cuándo he estado mejor y cuándo he estado peor. Pero siempre con médicos y tal, ¿eh? Ya te enseñaré. Me tengo que informar un poco más porque al final es un tema que yo le conté a un amigo que me hago muchas analíticas para controlar el azúcar porque como puede ser hereditario, tiene un y mi componente aita había hereditario. sido diabético y falleció en gran parte por eso y tal y cual, y me dijo, joder, pues prueba con esto, tal. Y veo que bastante gente lo lleva. Vale, pues ya nos contarás. Pero, o sea, me lo tengo que empollar. Sí, ya nos contarás. Aquí estaremos esperando tus noticias. Comer verdura es la auténtica salud. Y la verdura precisamente es uno de los alimentos que son fundamentales para llevar una buena glucemia, para controlar la diabetes. Antes hemos hablado de cuáles son los tipos de diabetes, la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. Luego está la diabetes gestacional, pero en mi opinión profesional la diabetes gestacional tiene unas características diferentes. Por eso diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, pues me he centrado en ellas. ¿Cómo podéis sospechar que tenéis diabetes? Aparte de por analíticas de sangre y con vuestro médico que os puede controlar las glucemias en ayunas, después de comer, etcétera. Síntomas que podéis, o por ejemplo en niños, ¿cómo podemos darnos cuenta? Bueno, pues por ejemplo, una pérdida de peso excesiva, rápida y sin motivo aparente, o sea que no haya pasado nada. Tener polidipsia, poliuria o polifagia, es decir, mucha hambre, que eso muchas veces es síntoma de otras cosas, pero sobre todo tener mucha sed y orinar muy frecuentemente o orinar de noche frecuentemente, o sea que se interrumpa habitualmente el sueño, pueden ser síntomas de diabetes, precisamente. Una de las cosas curiosas se llama diabetes mellitus. La mellitus viene porque se dieron cuenta, probando la orina de los diabéticos, que era dulce, ya que esa glucosa que está, cuando hay hiperglucemia y exceso de glucosa en sangre, también endulza la orina y la orina es más dulce, es dulce. Entonces, mellitus de endulzado con miel, pues de ahí viene, esa es la curiosidad. No os digo que tengáis que probar vuestra orina ni mucho menos, pero por ejemplo, además de esos síntomas, fatiga extrema, cansancio, calambres, son síntomas que os pueden poner sobre aviso de... Pero sí ya son complicaciones. Muchas veces, me alegra que lo hayas sacado. Y además la vista y el pito. ¿Perdón? En el pito deben salir llagas. ¿En el pito? ¿Estamos hablando del mismo pito? ¿Ah, sí? ¿En algo que yo tengo y tú no? Sí, no, yo no. Está claro que no tengo. Si había alguna duda, yo no tengo. Pero, por ejemplo, uno de los síntomas o uno de los signos que podemos ver también, para que nos puede poner sobre aviso, es que la cicatrización de heridas es mucho más lenta en un diabético. Entonces, luego están las complicaciones. Uno de los grandes problemas que yo creo que se encuentran, uno de los retos en las consultas de medicina es que, como la diabetes no duele, es como la hipertensión. Bueno, la hipertensión, pero la diabetes no duele. Entonces, claro, muchas veces somos así, socialmente. O sea, parece que hasta que no te duele...
bueno, pues tengo el azúcar un poquito tal, o... No, y puedes tener retinopatías, por ejemplo, que es lo que decías tú de la vista, puedes tener amputaciones de miembros, te pueden cortar dedos, piernas, está muy relacionada la diabetes con la enfermedad cardiovascular, muchísima más prevalencia de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares. O sea, la diabetes es una enfermedad importante que hay que cuidarse. Mata en silencio, dicen. Es que sí. Y no hay una, en mi opinión, creo que no hay una conciencia de las personas con diabetes en general. Ahora no estará viendo gente que dirá, pues yo sí, pues fenomenal. Pero hay mucha otra que parece que como no duele, somos así a veces, chico. Yo como lo he vivido en casa, es a lo que más miedo le tengo, a la diabetes. Pero tú has visto además complicaciones de diabetes. Sí, un montón de años. Pero a mi padre igual se la encontraron por los ojos, porque decía... Tenía diabetes de tipo 2, sí, Baita. Sí. Y decía, joder, es que no veo. El pie diabético. El pie diabético es... Sí, que no tuvo luego una lesión en el pie que los médicos tenían miedo a operarle también. Porque anestesias, cicatrizaciones... Sí. Es un tema duro. Hay que cuidarse y de verdad... Y una de las... a ver, hay... Siempre obviamente hay un componente hereditario, en la diabetes de tipo 1 hay un componente genético que está claro, porque eso no hay duda alguna, pero afecta a muchísimas personas y la gran mayoría no se explican por una herencia genética. O sea que puede haber una predisposición genética por lo que fuera, pero lo que es la parte de el ambiente, cómo interactúa con eso para que acabes desarrollándolo es muy importante. Mantener una vida activa, que es lo de siempre, pero es que, por mucho que lo repitamos... ¿Sabes lo que pasa? Que la diabetes lo que tiene de malo, ¿no? Es que ataca las extremidades, ¿no? Cuando tienes ya mucho azúcar, te digo... Pero eso es lo que nos molesta más, ¿eh? Sí, pero te digo... O con la enfermedad cardiovascular tiene una relación directa. Que te digo que te limita el ejercicio al final. Porque si te empiezan a andar en los pies, te digo por lo que yo viví, entonces claro. Es una faena. Sí, o si te falta un pie directamente, por ejemplo, es que o unos dedos. Eso está claro. Pero quiero decir, antes de que llegues a esa situación, has tenido muchos avisos antes. A eso es lo que me refería, que no pasen por alto el tener una diabetes, que estén encima de la enfermedad, que cambien el estilo de vida, que vayan al médico, que vayan al dietista nutricionista, que se lo tomen en serio, porque evidentemente hay una acción terapéutica de los medicamentos, eso está claro, pero el estilo de vida es el otro gran... O sea, el tener un peso adecuado, controlar la tensión, todo eso es súper importante. Vamos allá. Importante. Y última píldora de la diabetes, o sea, el monográfico de hoy. Por supuesto, siempre seguid las recomendaciones del médico o la médico que os esté llevando la diabetes o la dietista nutricionista. Pero desde luego que no hay que tenerle miedo en el sentido de que no hay que hacer una dieta, no hay por qué hacer una dieta exenta de carbohidratos, de alimentos saludables, de materia prima, de comida real. O sea, las legumbres son una buena fuente de carbohidratos, pero también son buena fuente de fibra y de proteína. ¿Y cómo va a afectar o cómo va a impactar ese carbohidrato en vuestra sangre o en vuestro metabolismo? No es lo mismo que una bolsa de chuches, ¿vale? Lo mismo con el arroz. No es lo mismo consumir un plato de arroz blanco normal que, por ejemplo, consumirlo combinado como lo estamos haciendo ahora con la fibra de la fruta, la fibra y la proteína de las legumbres, porque digamos que la carga glucémica de ese plato va a variar. Tampoco es lo mismo, depende qué persona o en qué momento. Si vienes de hacer ejercicio, si vas a ir a hacer ejercicio. Entonces, es un mundo que es muy importante que vosotros y vosotras estéis empoderados en cuanto a conocer cómo funciona vuestro cuerpo, qué es lo que os han dicho los profesionales que os asesoran y, sobre todo, que no hay que tenerle miedo a los carbohidratos. O sea, porque me he encontrado gente con diabetes de tipo 2 que no consume fruta y no van por ahí los tiros. Hay que asesorarse bien y no hay que tenerle miedo a la comida, por favor. Que cuando estás haciendo deporte es cuando más disparada tienes la glucosa, ¿sabes? He estado leyendo yo de esos temas y no hay que asustarse. ¿Por qué? Porque el cuerpo está echando leña a la caldera para que tú subas ahí el turmale. Ahí está, el azúcar. Ahí es cuando saca el cuerpo sus reservas para que se quemen en la hoguera, ahí. En la locomotora, como va en las películas echando madera, pues eso hace el cuerpo. Venga.